a la iglesia de Cristo el Señor. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes, poderles saludar, poder estar estrechando nuestras manos a través de estos medios, poder saludarles, hermanos. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y poder continuar también con la serie que hemos venido mencionando ya de un tiempo hacia acá. Nos da mucho gusto, hermanos, que estén con nosotros y también nos da gusto que esté con nosotros en esta noche nuestro hermano Francisco Ramírez Vargas, de Ministras en Puerto Escondido, ¿verdad, hermano? Dios te bendiga, mi hermano. Por ahí como que se bajó un poquito el volumen. Ok. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Buenas noches. Saludos desde la Iglesia de Cristo en Puerto Escondido, Oaxaca, México, donde son bienvenidos. Cuando gusten, hermanos, que quieran ir de vacaciones a Puerto Escondido, pues ahí está el hermano Francisco ya, para que nos abra ahí, nos preparas ahí una hamaca, hermano, para que vayamos de vacaciones. Nuestro hermano tiene un poquito de complicaciones con el audio, hermanos. Tiene un poquito de complicaciones, pero lo solucionaremos. Hermanos, nos da mucho gusto que estén con nosotros y les animamos de antemano a aquellos hermanos que ya están conectados a través de Facebook. Les animamos, hermanos, para que puedan compartir la publicación. Quisiéramos llegar a más personas. Estamos completamente seguros que este tema hay mucha gente que lo necesita. Entonces, déjeme dar saludos a los hermanos que están mandando algún mensajito, como nuestra hermana Angélica Bautista, en una de las iglesias de México, ¿verdad? De la Ciudad de México. A nuestro hermano Jason Thompson, también le mandamos muchos saludos. Dios te bendiga, hermano Jason. A Norma Rivera, también le damos la bienvenida. A Leti. ¿Quién más está? Nuestra hermana Esther. Dios le bendiga, hermana. Saludos a los niños. A Areli, a Juan David, a Po, por supuesto, a todos. Hermano Pablo. También está el hermano Juan Manuel. Le damos la bienvenida. Saludos a la hermana Miriam, hermano. Dios le bendiga. Saludos a Rose, a Ochoa, a mi esposa, a Mari. ¿A quién más? La hermana Lupita García, Paloma Lira, Elsie Rodríguez. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanas, que estén, siéntanse en la libre disposición, hermanos, de poder compartir el audio, el video. Nos gustaría llegar a más personas. Entonces, vamos a tener, hermanos, un canto más y enseguida vamos a tener nuestro tema, hermanos, de esta noche. Mísero Cristo, y con esa gran ayuda, sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento firme, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando acabe mi jornada feliz, cumplido ya mi deber cual cristiano. Guíame a las moradas santas, y tu gloria por fin ver. Tengo un fundamento firme, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Hermanos, pues vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestra clase. Vamos a dar comienzo y enseguida hemos de hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y después vamos a entrar a nuestra clase. Vamos a orar. Vamos a orar. Maravilloso Dios y eterno Padre, Señor celestial, tú que reinas y tú que vives por toda la eternidad, te damos gracias, bendito Señor, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Gracias por las cosas que nos has dado y también por las cosas que no nos has dado. Gracias, Señor, porque de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Sabemos que tú, Señor, el Padre de las luces, tú todo eso nos lo has brindado. Por ello, eterno Señor, en este día te pedimos también de tu bendición para que podamos compartir tu palabra, para que de esa manera podamos llegar a más personas y que la palabra en su pureza sea expuesta. Que no pongamos pensamientos propios, que no pongamos conclusiones nuestras, sino que todo lo anclemos firmemente a tu palabra. Rogamos pues de tu misericordia y rogamos también, Señor, que providencialmente nos guíes a través de tu palabra y que, Señor, enseñemos solamente lo que está en armonía con ella. Por favor, Padre, bendice a nuestro hermano Francisco, bendice su vida, bendice su trabajo y en especial, Padre, te rogamos por la salud para que él pueda recuperarse satisfactoriamente. Padre eterno, bendice también la obra que él está haciendo con su hermosa familia, la obra que están presidiendo en Puerto Escondido, Padre. Ayúdales y que sigan adelante. Te rogamos también, Señor, por tu siervo para que nos ayudes a seguir trabajando aquí en Tompkinsville. Ayúdanos para que la iglesia, Señor, también tenga un crecimiento no solamente espiritual, sino numérico. Te lo suplicamos todo, bendito Señor. Lo pedimos por el nombre eterno y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tienes todavía la... ¿Sí se alcanzas a escuchar bien, Francisco? Poquito. Bueno. Sí. Tiene todavía algunas complicaciones nuestro hermano, hermanos, con lo que es el audio, pero sí con lo que es el audio. Entonces pues le vamos a hacer así, hermano. Vamos a estar tratando de que todo funcione de la mejor manera. Vamos a compartir, hermano, vamos a compartir una pantalla para que de esa manera sea un tanto más sencillo. Hermanos, hemos estado mencionando lo que es la serie, la adoración que agrada a Dios. Esa es la serie que hemos estado mencionando. La adoración que agrada a Dios. Y eso, hermanos, es sumamente importante que sigamos la secuencia de los temas para que de esa manera no podamos perdernos y a lo mejor si surgen algunas dudas, estos temas o estas preguntas puedan haberse ya resuelto en algunos temas anteriores. El tema de hoy, hermanos, es el número 11, ¿qué hacen en tu iglesia? Posiblemente a usted le han preguntado esta interrogante, a lo mejor le han hecho este tipo de preguntas, ¿qué hacen en tu iglesia? ¿Cómo adoran en tu iglesia? Y hermanos, en ocasiones cuando platicamos de esta situación, posiblemente algunos dicen, en mi iglesia hacemos las cosas de esta manera. En mi iglesia lo hacemos así. Y en ocasiones, hermanos, algunas personas llegan a decir, bueno, en mi iglesia lo hacemos de forma diferente. Y solamente así se queda, hermanos, como en entredicho lo que se hace en una o en otra iglesia. También es cierto, hermanos, que en ocasiones sencillamente algunas personas dicen, bueno, así como tú me has dicho, está bien, pero a mí me gusta más cómo lo hacemos en mi iglesia. A mí me gusta más cómo lo hacemos en mi iglesia. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que llegamos a estar enfatizando. A mí me gusta más cómo lo hacemos en mi iglesia, pero bueno, allá ustedes háganlo ustedes en su iglesia. Hermanos, déjeme decirle cómo es de que parecería que eso es cuestión de gustos, es cuestión solamente de pensamientos. Y en ocasiones eso lo dejamos así. En tu iglesia lo hacen así, en mi iglesia lo hacemos de otra manera. Y llegamos a un punto en el que, bueno, ya no tenemos más para estar pensando. A mí me gusta cómo lo hacemos en mi iglesia y bueno, tú hazlo como en tu iglesia. Y eso se queda así, hermanos. Se queda así. Pero, hermanos, es muy importante que nosotros pensemos de la forma que deberíamos pensar, pero no que pensemos de la forma en que Dios espera que deberíamos de pensar. Deberíamos de tomar en cuenta, hermanos,
cómo es de que en ocasiones no es cuestión de que nos quedemos solamente en la iglesia donde nos gusta, sino que deberíamos de ser un poco más atentos y un poco más cuidadosos. Entonces, quiero decirle cómo es de que deberíamos de preguntarnos si es que no hay un parámetro, una medida, un indicador que nos diga qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, por supuesto, cuando adoramos a Dios. No hay una medida, no hay algo que nos diga esto se puede hacer o esto no se puede hacer. No existe algo que nos indique esto está mal o esto está bien, porque si nosotros, hermanos, no tenemos un parámetro, entonces todo lo que hagamos, lo que cada persona haga, entonces sencillamente es correcto. Si no existe una medida, si no existen reglas respecto a lo que tenemos que hacer cuando adoramos, hermanos, entonces todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que se nos ocurra, bueno, está permitido entonces, pero realmente, hermanos, no existe eso, sino que nosotros, hermanos, realmente debemos comprender que existe el parámetro, una medida, y ese parámetro se llama Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos está indicando qué es lo que se tiene que hacer y a la vez cuando nos dice qué se tiene que hacer, nos dice qué no se tiene que hacer. Hermanos, ¿deberíamos adorar así como lo hacían los primeros cristianos? ¿Habrá algún problema si nosotros adoramos de una forma distinta? Hay una forma, hermanos, en la cual nos ha dicho la palabra de Dios que lo hagamos, y si no lo hacemos así, no hay ningún problema. No hay algún problema si modificamos alguna práctica de lo que dice el Nuevo Testamento. Y es aquí, hermanos, donde la mayoría de las iglesias empiezan a tener ciertos sesgos, empiezan a tener ciertas diferencias con lo que es la adoración del Nuevo Testamento. Y es por eso, hermanos, muy importante que nosotros hagamos las cosas como lo dice la palabra de Dios. No sé si quieres comentar algo, hermano Francisco. ¿Quieres comentar algo de esta Sí, introducción? hermano. Sí. Lamento mucho que no pueda escucharte muy bien. Estoy tratando de adivinar cuando me toca. Una vez más, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea con todos nosotros, hermanos. Gracias por sintonizar a nuestros hermanos. Y gracias por la invitación, hermano. Con respecto a lo que las personas dicen, en mi iglesia no se hace así, o a mí me gusta más, como si fuera uno el que eligiera. Se me vienen a la mente dos pasajes, tal vez tú ya los tienes considerados. Uno es Gálatas 1:10. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y tenemos que reconocer que la adoración es a Dios. Queremos adorar a Dios. Lo que buscamos es agradar a Dios, no agradarme a mí mismo, ni tampoco agradar a la gente. El otro pasaje es un poquito más delicado, es Hebreos capítulo, ¿qué es, hermano? 12, 28 y 29, cuando dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y luego hace la advertencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo peor que Dios pudiera hacernos es decirnos que la adoración le tiene que agradar a Él, que lo tenemos que hacer con temor y reverencia, y recordarnos que Dios es fuego consumidor, y luego no decirnos cómo es que a Dios le agrada. Y algo que nosotros tenemos que entender es que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un patrón, tenemos un modelo al seguir, tenemos un registro histórico de lo que a Dios le agrada. Romanos 15:4, por ejemplo, especifica que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, eso fue cierto del Antiguo Testamento para los hermanos lectores a quienes Pablo se está refiriendo en la carta a los romanos, pero también ese mismo principio bíblico aplica para nosotros. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es decir, que sirve, que trabaja, que funciona para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, énfasis, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Y eso incluye la adoración. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el registro de la organización que a Dios le agrada. Tenemos el registro de lo que es el plan de salvación que Dios aprueba. Y tenemos también el registro de la adoración que le agrada a Dios. ¿Por qué tomaría Dios tantas molestias para inspirar a estos hombres si no fuera lo que Él quisiera? Y nosotros lo que queremos hacer es lo que agrada a Dios. La adoración es para Dios. Así que hay un parámetro. Por eso le dice también Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras. Capítulo 2, versículo 2, también le dice, cuando enseñes, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Adelante, hermano. Muy bien, hermano. Excelente aportación. Hermanos, y esto es bien importante que nosotros comprendamos que no se trata de nosotros. Me agrada lo que mencionabas, hermano, cómo es de que, ¿cómo podría decir Dios que quiere que le agrademos, pero no nos dice cómo? Y es allí, hermano, donde entra el patrón que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hacían los cristianos, en primer lugar tenemos que ver qué es lo que hacían los cristianos. Porque sin duda alguna, hermanos, cuando se dio lo que es la palabra de Dios, bueno, a ellos se les debió dar a entender qué era lo correcto, qué era lo que a Dios le gustaba. Ellos lo recibieron de primera mano. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a los orígenes del cristianismo, como alguien dijo por ahí, cuando el cristianismo era nuevo. Tenemos que ir a lo que eran las bases, hermanos, y tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿qué es lo que significaba para ellos? Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de lo que hacían los cristianos cuando se reunían, ¿sí? En Hechos 2:42, Matías, ¿cómo dice Matías? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note cómo es de que dice aquí, hermanos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Básicamente, si desglosamos el pasaje, lo pondríamos de esta manera, en lo que ellos perseveraban. En esta parte, hermanos, se menciona básicamente 4 cosas de lo que ellos hacían cuando se reunían. Ellos estaban en la doctrina de los apóstoles, ellos estaban en lo que era la comunión unos contra otros, partían el pan y también, hermanos, ellos tenían lo que eran las oraciones. Un poco más adelante, en Hechos capítulo 20 y versículo 7, se menciona cómo es de que, Hechos 27, Matías, ahorita viene nuestro lector oficial. Hechos 27. 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, en esta parte se menciona otra de las reuniones que los cristianos tuvieron. Y en esta parte se menciona cómo es de que cuando se reunieron los discípulos, ellos se reunieron para partir el pan. Ellos se reunieron para partir el pan y se menciona cómo es de que ellos, hermanos, también había un mensaje incluido dentro de lo que era esa reunión. Ellos se reunieron para ello y es muy importante, hermanos, que también nosotros pensemos, bueno, cómo es de que ellos lo hacían, nosotros también deberíamos de hacerlo. Es interesante, hermanos, que ahí menciona el primer día de la semana. Cuando ellos se reunieron el primer día de la semana, ellos participaban del partimiento del pan, ellos participaban de lo que era un discurso. Había un mensaje que se les compartía, había una predicación que se les compartía. En esa ocasión, cuando la iglesia se reunió, el mensaje estuvo a cargo del apóstol Pablo. Era Pablo el que les estaba predicando, hermanos. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de notar cuando los cristianos se reunían. ¿Me alcanzas a escuchar, Francisco? ¿Mi turno? Ok. Hazme una seña, mano. Dime, te toca para estar al pendiente. Quiero hacer énfasis, hermano, en la palabra que dice ahí, perseveraban. ¿Por qué la iglesia perseveraba? Bueno, 3 pasajes solamente, de forma breve.
Uno, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por ir a la cruz, una de las cosas que le pidió al Padre fue que lo glorificara. La otra fue encargar a sus apóstoles, a los 11, y les dijo: las palabras que tú me diste, yo les he dado. Así que lo que Jesús enseñó, lo que Jesús instruyó, fueron palabras que vienen directamente de Dios. Hay una cadena de mando. El Padre la dio a Jesús. Como sabemos, en el capítulo 14, versículo 16, el 14:26, en el 16:13, se menciona que el Espíritu Santo habría de venir para enseñarles todas las cosas que Jesús había dicho, para recordarles ese mensaje que Jesús les había dado. Y ahora, aquí en Juan 17, en el versículo 20, después de orar por ellos y por ese mensaje que les había entregado, hace énfasis antes del versículo 20, en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que el Padre envió a Jesús con el mensaje que tiene autoridad. Jesús lo entregó a sus apóstoles y ahora le está diciendo al Padre: te ruego por ellos, pero no solamente por ellos y por el mensaje que ellos traen. Versículo 20: sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces, esa palabra en Hechos 2:42 que nuestro hermano leyó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en ese patrón, en ese modelo, es el modelo divino. No es cuando se lee, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como que ellos se pusieron de acuerdo, como que ellos empezaron a analizar, a ver qué vamos a incluir, qué vamos a enseñar a la iglesia. No, es un mensaje de origen divino. Es el mensaje que Dios quiso que ellos enseñaran. Ahora, otro pasaje, solamente tres. El segundo es Primera de Juan 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos libro, capítulo y versículo, sustentado por los apóstoles, por la enseñanza de ellos, nosotros tenemos comunión, dice aquí, con Jesucristo, con el Padre, dice aquí, y con su Hijo Jesucristo. Me llama la atención que aquí en Primera de Juan 1:3 lo dice de forma positiva, pero cuando vamos a la segunda carta, en el versículo 8 en delante, lo menciona de forma un tanto negativa, al decir: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ya dijimos que esa doctrina se encuentra revelada en el Nuevo Testamento. Ese es el patrón, ese es el modelo a seguir, esa es la manera que le agrada a Dios. Bueno, si no perseveramos, si nos extraviamos de ello, dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces queremos agradar a Dios y queremos tener comunión con Dios. Cuando nosotros, mencionas hace un momento Hechos 27, para partir el pan, otro de los nombres que se le da en las Escrituras es también la comunión. Pero si no lo hacemos conforme a la enseñanza de los apóstoles, el acto físico por sí mismo no tiene validez. Es el primer día de la semana. Los discípulos se reunían con ese propósito específico. Cuando seguimos ese patrón, tenemos comunión con Dios. Y agradezco también Hechos 27 porque dice que no solamente partían el pan, no era lo único que hacía, también se predicaba la palabra de Dios. Entonces tenemos un patrón, tenemos un modelo a seguir. Y si Dios ya nos dijo lo que a Él le agrada, ¿cuál sería el interés de hacerlo de otra manera? ¿Por qué tratar de actualizarnos cuando Dios ya nos dijo lo que a Él le agrada, lo que le agrada a Él? Nosotros lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Si me lo permite, solo un pasaje más, Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Énfasis en la parte final, donde dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si queremos que Dios sea glorificado, tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios, no agrada a Dios, Dios no es glorificado, no tenemos comunión con el Padre, no tenemos comunión con Jesucristo. ¿Por qué hacerlo de otra manera? Usted puede saber exactamente cómo adorar de forma aceptable. Adoremos pues de la manera que Dios nos muestra en su palabra. Gracias, hermano. No puede decirnos Dios que espera que lo que hagamos sea para agradarle. No puede decirnos Dios que espera que lo que hagamos sea agradable a Él, pero no nos dice qué es. Sería un Dios insensato y no tenemos un Dios así. Ahora, también nosotros, si ya sabemos qué es lo que ese Dios nos ha dicho, eso es lo que deberíamos de hacer. Dime, Francisco. Recuerdo que hace tiempo un muchacho le llevó rosas a una muchacha y la muchacha le dijo, nunca me han gustado las flores. Pero luego como que le agradó la muchacha al muchacho, le agradó el muchacho también a la muchacha y antes de que se fuera le toca el hombre y le dice, me gustan los chocolates. Ya el hombre, el muchacho sería muy torpe si le siguiera llevando flores. Cuando sabe lo que, ahora sí ya sabe lo que le gusta. De la misma manera, si Dios en su palabra, en el Nuevo Testamento, nos ha especificado y ha sido preciso lo que Dios pide y lo que queremos es agradarle, bueno, pues hay que hacerlo. Vamos a la segura. Exactamente, bueno, o sea, ¿para qué nosotros deberíamos de buscarle 3 pies al gato si sabemos que tiene 4? Así de simple. Entonces, hermanos, es muy importante, amigos, es bien importante que veamos qué es lo que hacían los cristianos cuando se reunían. Y aquí dice el día que se reunieron, cómo es de que ese fue el día en que ellos celebraron lo que es el partimiento del pan y cómo es de que también tenían un mensaje, una predicación, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, hermanos, también se nos mencionan algunas cosas de lo que ellos hacían cuando se reunían. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Adelante, Matías. Si quieres, léelo de aquí. Oh. ¿El 17 nada más? Todo. Okay. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hermanos, en esta parte se menciona claramente cómo es de que cuando los hermanos se reunían, allá vimos que era en Hechos 27, vimos que era el primer día de la semana. El primer día de la semana, es decir, el domingo, es cuando los hermanos partían el pan. Aquí un sinónimo de lo que es partir el pan es la cena del Señor. Entonces dice que ellos se congregaban. Es bien importante que note que ellos se congregaban como iglesia. Cuando se congregan como iglesia, dice, están haciendo malas cosas. Y de hecho menciona que de la forma que lo estaban haciendo, eso ya no era hacer lo que Dios quería respecto a lo que era la cena del Señor. Vamos más adelante, hermanos, amigos, vamos a estar enfatizando en qué consiste cada una de estas acciones. Lo que es el mensaje, lo que es el partir el pan, lo que son las oraciones, cómo tiene que hacerse cada una de estas acciones. Pero en este estudio estamos enfatizando de que se menciona claramente que había algo que se tenía que hacer. Y aquí se menciona, hermanos, cómo es de que lo que se tenía que hacer, en este caso era lo que era la cena del Señor, se menciona cuáles eran los parámetros referente a la cena del Señor, cómo tenía que hacerse. Y es por eso que dice aquí Pablo, eso ya no es hacer la cena del Señor, esto ya no es comer la cena del Señor. Pero note cómo es que ellos se congregaban. Y cuando se congregaban, ya vimos que era el domingo se congregaban y era para hacer la cena del Señor.
Y esto, hermanos, es bien importante que nosotros comprendamos este acto. ¿Quieres comentar de este pasaje, Francisco? Sí, hermano, gracias. Y es que es muy fácil entender la palabra de Dios, hermano. Dios nos ama tanto que ha sido claro y preciso con las palabras que están reveladas en el Nuevo Testamento. Son palabras para vida eterna. Dice, yo sé que lo que Dios me dijo, Juan 12, 49, son mandamientos de vida eterna. Entonces, tenemos nosotros lo que ellos hacían por mandamiento divino. Ellos se congregaban, ellos se reunían para participar de la cena del Señor. Es decir, no decían, bueno, en mi casa, con mi familia, yo me puedo reunir y participar de la cena del Señor. No, ellos se congregaban como iglesia. De hecho, un poquito más adelante, en el capítulo 14, no estoy seguro si es el versículo 23, dice, cuando pues os reunís como uno. Es decir, toda la iglesia, cada uno de los miembros se congregaban como uno en el contexto de la cena del Señor. Es decir, la implicación es que nadie se quedaba en su casa, sino que cada uno de ellos iba a congregarse con ese propósito específico. Entonces, no puedo yo quedarme en mi casa. La iglesia se congregaba, la iglesia participaba de la cena del Señor. Lo Perfecto. hacían en nombre, lo hacían en memoria de nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, en el capítulo 14, 37, sigo haciendo énfasis. Lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor. Entonces, ese ejemplo que tenemos de ellos no solamente es un ejemplo probado, sino que dice ahí, es un mandamiento del Señor. Exactamente, hermano. Y hay mucho más que enfatizar, hermanos, respecto a eso. No son sugerencias. Un mandamiento obviamente no es una sugerencia, es algo que se tiene que hacer. Si lo hacemos, somos bendecidos. No lo hacemos, somos maldecidos. Así de simple, somos castigados. Entonces, hermanos, un pasaje más que se menciona qué hacían los cristianos cuando se reunían. Y otra vez el énfasis, note usted en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, Matías. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, este pasaje, hermanos, enfatiza cómo es que lo que se tenía que hacer cuando era referente a lo que es la ofrenda, dice cada primer día de la semana, cada uno de ustedes tiene que poner aparte algo. Entonces, cuando los cristianos se reunían, otra vez, el primer día de la semana, es cuando ellos reciben el mandamiento, la orden, van a reunirse, entonces tienen que hacer lo que es la ofrenda, tienen que apartar algo según lo que hayan prosperado. No quisiéramos, bueno, no sé si Francisco quiera mencionar algo, pero enfatizar cómo es la ofrenda. Lo vamos a ver un poco más adelante, cómo va a ser, cómo se tiene que ofrendar, pero es importante el énfasis que queremos hacer, hermanos, que se está diciendo cuando se reúnen el primer día de la semana, tienen que llevar su ofrenda. Eso es lo que estaba diciéndoles. Cuando los cristianos se reunían, entonces partían el pan. Cuando los cristianos se reunían, oraban. Cuando los cristianos se reunían, el primer día de la semana, ofrendaban también. Entonces había un mensaje, es lo que encontramos como evidencia. No hay otras evidencias de otros actos. Y eso es lo que nosotros necesitamos enfatizar una y otra vez. En su iglesia, entonces, ¿hacen eso el primer día de la semana? Porque eso es importante que nosotros lo comprendamos. Tenemos que hacerlo de la forma en que los cristianos lo hacían. ¿Quieres comentar de este, Francisco? Sí, hermano, agradezco mucho la ayuda visual, agradezco mucho tu trabajo, tu amor, tu entrega para que sea más claro para los hermanos. Así los hermanos están tanto escuchando como visualizando y aprenden de forma más clara. Gracias por esa entrega.
Vas a tener que venir aquí a Puerto Escondido a enseñarme a usar todo eso, bro, para aprender también. Me quiero llamar la atención, ya hiciste énfasis en cada primer día de la semana. Pero luego la gente dice, bueno, es que así acostumbran ustedes. Y quiero hacer énfasis en que no es costumbre, es lo que está escrito. Me llama la atención cuando dice, haced vosotros también. Lo que implica que Pablo ya había enseñado eso. Ya lo había enseñado, ya otras iglesias estaban informadas. Ahora era el turno de informar a la iglesia en Corinto y decirle, hagan ustedes lo mismo. Es decir, en el Nuevo Testamento se mencionan diferentes iglesias en cuanto a la ubicación geográfica, pero todas y cada una de ellas, como ya mencionamos en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me parece que tienes ahí en tus notas, primera a los Corintios 4:17, cuando Pablo dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. No es que la iglesia en Éfeso tuviera ciertos hábitos al momento de reunirse, de adorarse, porque luego las congregaciones o algunos predicadores o ancianos de las iglesias dicen, no, hermano, es que es por cuestión cultural. Aquí lo hacemos así, pero es algo cultural. Bueno, en la Biblia hay un patrón, hay un modelo que no puede ni debe ser alterado. Es cada primer día de la semana, es también, dice ahí, vosotros también. ¿Por qué? Porque era lo mismo en todas partes y en todas las iglesias. Lo que Pablo escribe lo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo y lo hace con autoridad divina. Por eso dice Pablo, lo enseño en todas partes y en todas las iglesias. En cualquier lugar del mundo, sin importar la raza, cultura, color o lenguaje, la iglesia del Señor se reúne el día primero de la semana para presentar una ofrenda. Por cierto, no dice para diezmar. En cuanto al diezmo para los santos, dice ofrenda, lo que le damos a Dios. ¿Cuánto? Ahí mismo dice algo el día primero de la semana en proporción a los ingresos que nosotros tenemos. Y lo hacemos de forma individual. No es familiar, ni siquiera es conyugal. Es de forma individual, no colectiva. Cada uno da, según propuso también en su corazón. Gracias. Hay mucha evidencia, hermanos, hay mucha evidencia, como ustedes pueden ver, demasiada evidencia como para poderla ocultar. Hay demasiado, hermanos. Entonces, en esta parte, hermanos, ahora vemos lo que hacían, pero también es importante que nosotros sepamos por qué lo hacían. ¿Por qué ellos hacían lo que hacían? ¿Por qué los cristianos hacían lo que hacían? En primer lugar, déjeme decirle que en Mateo 16:18, el Señor Jesús le dijo a Pedro esto. ¿Qué es lo que le dice, Matías? Dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note cómo es que Jesús prometió edificar su iglesia. Él prometió edificarla y estoy completamente seguro que cuando Él la edificó tal como Él quería. No la hizo de una forma diferente. La hizo como Él lo había planeado desde la eternidad. En Efesios 3:10 y 11 menciona que es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Entonces, no deberíamos pensar que cuando se estableció la iglesia fue un diseño que se le ocurrió a Dios que cada quien hiciera lo que ellos querían. No fue así. Había un diseño, como con todo edificio hay un diseño, y ese diseño se le transmitió a los apóstoles. En Juan 17:8 se menciona que el Señor Jesús dice, las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron y han entendido que he salido de ti. Ellos habían comprendido que las palabras venían de Dios. En Juan capítulo 12 del versículo 50 se enfatiza cómo es que las palabras que Jesús enseñaba, las enseñaba tal cual como el Padre había dádole ese mensaje. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto en Hechos 5:28, hablábamos hace un momento cómo es de que en Hechos 2:42
En Hechos 2:42 se menciona qué es lo que estaban haciendo. Y es bien interesante, hermanos, que en Hechos 5:28, cuando los acusan a Pedro y a Juan, esto es lo que ellos les dicen. diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, amigos, déjenme mencionarle esto. Los sacerdotes, los que estaban dirigiendo al pueblo, están acusando a los apóstoles de que ya han llenado Jerusalén. Han llenado a Jerusalén con la doctrina de ellos. Por supuesto, no es de ellos, es de Dios que lo dio a través de Jesús. Y es bien interesante, quiero enfatizar aquí, que ellos ya conocían la ley de Moisés. Quiere decir entonces que no están diciendo que habían llenado Jerusalén de la doctrina de Moisés, sino de la doctrina de ellos. Han llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y esta doctrina, bueno, era la doctrina que habían recibido de Cristo. Es una doctrina diferente. Por eso cuando algunas veces algunos amigos que tienen buenas intenciones, estoy completamente seguro, pero ellos dicen, bueno, lo que hacemos en mi iglesia lo hacemos de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. Bueno, aquí no está diciendo eso. Tiene que ser la doctrina de los apóstoles, solamente la de los apóstoles. Hermano Francisco, ¿nos quieres comentar? Sí, hermano. Primero los Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias. Fíjense por qué daba Pablo gracias a Dios. Dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. No era mi mensaje, no era mi doctrina, dice Pablo. Refiriéndose a los demás apóstoles, no era nuestra. Era la palabra de Dios, solamente que la oyeron de nosotros. Nosotros fuimos la bocina de Dios. Dios estaba hablando desde los cielos y nosotros solamente emitíamos el sonido. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí mismo en el libro de Hechos, no estoy seguro si fue en el capítulo 4 o capítulo 5, tú me corriges. Hubo un hombre llamado Gamaliel que a estos hombres les dijo, no piensen en decir su doctrina. Quizás ustedes están hallando luchando no contra ellos, sino contra Dios. Y cuando las personas, hermano, el día de hoy, dicen, no, es que ese es como ustedes lo hacen en su iglesia. No, en mi iglesia es diferente. No, hay solamente una iglesia. Jesucristo, como acabas de citar en Mateo 16:18, dijo, edificaré mi iglesia. Eso quiere decir que Él es la cabeza. Eso quiere decir que es de su pertenencia, es de su autoría. Tiene los derechos de autor. Tiene el derecho de redención, Hechos 20:28. Como Dios, como un ser divino, tiene toda la autoridad. La doctrina no es de los apóstoles, es de Dios. Solamente eso, ¿no? Amén, hermanos, amén. Vamos pasando un poquito más adelante, note cómo es que en Romanos el apóstol Pablo, hablando nuevamente de lo que era la doctrina, en este pasaje, hermanos, encontramos unas palabritas todavía mucho más esenciales, muy esenciales, cuando Pablo dice en Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hermanos, en esta parte se menciona cómo es de que ellos habían sido libertados del pecado porque habían obedecido de corazón aquella forma de doctrina. La palabra forma, hermanos, se refiere a la palabra, proviene de la palabra griega tupos. Y esa palabra, hermanos, se refiere a un modelo. Los hermanos en Roma habían obedecido de corazón un modelo de doctrina, un patrón de doctrina, un tipo, un ejemplo, una figura de doctrina. Y ese modelo, ese patrón no puede ser cambiado. De otra manera, cualquier persona con cualquier mensaje podría pretender que puede llegar a la salvación, lo cual en Gálatas capítulo 1, del 6 en adelante,
El apóstol Pablo mencionó que si aún un ángel del cielo o aún inclusive ellos mismos, los apóstoles, intentaban cambiar, fuera anatema. Entonces, el modelo de la enseñanza no se puede cambiar. La doctrina no puede ser modificada porque cambiaríamos ese modelo. La palabra forma es una receta, hermanos, que hemos recibido. Y esa receta no puede ser distorsionada, no puede ser modificada. Tiene que mantenerse de esa misma forma. Mire, le platico lo que es un patrón. Hace tiempo estábamos cortando, un hermano me puso a cortar varillas. Y esas varillas, hermanos, él me dio un pedacito de metal así. Me dijo, hermano, corta las varillas. Y me dio esto, mídelo con esto. Y empecé. Lo medí, le corté un poquito con la cegueta y lo aparté. Corté la varilla, al rato agarré otro pedazo, lo volví a medir. Hermanos, cuando terminé de cortar toda la varilla, estaba todo disparejo, todo completamente disparejo. Y me dijo el hermano, me dijo el hermano esa ocasión, ay hermano, qué cochinadas hiciste. Y eso fue, hermanos, porque yo perdí el que Él me entregó. Lo revolví con todo lo demás y por eso todos los demás salieron de un tamaño completamente diferente. Entonces, no deberíamos de hacer eso, hermanos. Si nosotros perdemos el modelo, perdemos el patrón, entonces, así como dijo el hermano, vamos a hacer unas cochinadas, vamos a hacer cosas que Dios no quería que hiciéramos. Por eso, hermanos, es bien importante que comprendamos que tenemos que mantener lo que es el modelo de la enseñanza. Ese modelo, hermanos, es bien importante, es esencial, es de vida o muerte. Francisco, ¿quieres comentar? La regla del carpintero, hermano, no sé si la conozcas. La regla del carpintero es, mide 2 veces, corta solo una vez. No te equivoques, vuelve a medir. Uno como cristiano, como siervo de Dios, tratándose de la adoración, uno tiene que volver a Dios. Tiene que volver a medir con la regla que lo esté yo haciendo bien. Hay mucha gente que nos va a llamar fanáticos, que somos muy quisquillosos. Pero el mismo texto dice que a esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No dice esa forma de doctrina que oísteis solamente, o esa forma de doctrina que conocisteis, sino dice a la cual fuisteis entregados. Ese patrón, ese modelo, no es algo que se escucha, que se familiariza uno con ello solamente. Es algo a lo cual yo me debo entregar. Yo me tengo que entregar, porque una cosa es que tú me entregues algo a mí y otra cosa es que yo me entregue algo. Bueno, ese patrón no es solamente algo que se nos dio de parte de Dios, es algo a lo cual nosotros nos tenemos que entregar. Es como el carpintero. Él tiene el patrón, él tiene los planos. Ahí está el machote, el modelo a seguir, pero tiene que asegurarse de estar midiendo para no cometer errores, para no echar a perder su trabajo, para que no sea en vano, hay que volver a medir. Yo me tengo que entregar a esa doctrina. Tengo que estar midiendo, tengo que estar con el parámetro divino. Gracias, hermano. Así es, hermano. Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermano, tenemos que comprender que simplemente ese es el modelo. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, necesitamos apegarnos al modelo. Y el pasaje que comentabas hace un momento, hermano, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16, enfatiza precisamente esto. ¿Cómo dice Matías? Primera carta a los Corintios 4, 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense, hermanos, ¿cómo es lo que dice aquí la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice por esto mismo, y cuando dice por esto mismo, esa es una frase de transición, es una frase conectiva. Conecta el pensamiento anterior con el pensamiento que llega.
Entonces, por esto mismo, ¿qué es lo que dice el versículo 16, Matías? Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Les ruego, hermanos, que me imiten. Por esto mismo, ¿qué? Para que me imiten, les voy a mandar a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, Timoteo podía reproducir, hermanos, el patrón, la forma de conducirse de Pablo. Y les dice, por esto mismo, para que me imiten, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mi proceder en Cristo. Escuche bien, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, en todas partes y en todas las iglesias. Quiere decir sencillamente que cuando el apóstol Pablo iba a Roma, el apóstol Pablo hablaba del bautismo. El apóstol Pablo, si iba otra vez a Corinto, enseñaba exactamente lo mismo del bautismo, la misma enseñanza. No podía decir el apóstol Pablo que era diferente, no podía decir que ahora había sido modificado, que se había actualizado la enseñanza. El apóstol Pablo, hermanos, era consistente con lo que enseñaba. Y esto es muy esencial, hermanos. Nosotros deberíamos de comprender eso. El apóstol Pablo, hermanos, no enseñaba diferentes cosas. Él enseñaba una sola cosa. Y es por eso que cuando él les enseñaba de la adoración, cuando él les enseñaba del mensaje, cuando él les enseñaba del partimiento del pan, como lo menciona una y otra vez, hermanos, encontramos eso en la palabra de Dios, una y otra vez es leído los domingos. Nosotros tenemos que comprender que si el apóstol Pablo viniera en este tiempo, enseñaría exactamente lo mismo referente al pan. Si lo tuviéramos en este tiempo, enseñaría exactamente lo mismo en referencia al pan, a la adoración, a cada una de las acciones. Él enseñaría exactamente lo mismo. Hermanos, es sumamente importante que nosotros comprendamos cuán esencial es que nosotros hagamos también lo mismo. Y note cómo es de que en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, lo que nosotros hablamos, lo que hacemos, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. No hay otra forma en que podríamos comprender en el nombre del Señor Jesús, sino a través de la autoridad de Jesús. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo porque está autorizado por Jesús. A la vez, si no está autorizado, no deberíamos de hacerlo, hermanos. No deberíamos de practicarlo. No deberíamos ni enseñarlo, ni deberíamos de hacerlo. Es algo muy fácil. ¿Qué parte usted diría? No entendí, Pablo, lo que estabas diciendo. Si lo hacemos o lo decimos, tiene que estar autorizado. La implicación es que si no está autorizado, no tenemos que hacerlo ni tenemos que decirlo. Así de simple. Hermano Francisco, te toca. Sí, bro. Por allá en el 2009, tal vez 2010, en esas fechas, tu servidor estaba en Vicente Guerrero Durango y llegaron algunos de los parientes de mi mamá, mis tíos, que son de diferentes denominaciones. Y se llegó entre ellos que ellos vinieron de visita el día domingo. Ellos ya nos habían visitado en Tijuana, en la Iglesia de Cristo. Y ahora que estábamos en Vicente Guerrero nos visitaron y visitamos también la Constancia Durango, la Iglesia de Cristo. Y luego mi mamá le pregunta a una de mis tías, ¿qué te pareció? Pues no sé para qué me preguntas, donde quiera que vamos, en Tijuana, en Vicente Guerrero o en la Constancia, siempre hacen lo mismo. Ella lo dijo en forma despectiva. Y yo le dije, gracias por reconocer que hay un patrón. Gracias por reconocer que hay un modelo. Lo que a mí me gustaría que usted entendiera es que lo hacemos porque hay una autoridad. Porque eso es lo que está autorizado. Si no hacemos algo diferente es porque simplemente no hay autoridad para hacerlo. Todo, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si me permites añadir una cita.
Claro que sí, hermano. Es primera a los Tesalonicenses 1, 6 al, al, al 8. No solamente Timoteo era el modelo porque lo había aprendido de Pablo, como lo bien lo mencionaste. Ustedes me van a imitar a mí y para lograr ese fin es que Timoteo va. Aquí se menciona no de un individuo, sino de toda una congregación que había copiado ese modelo y al mismo tiempo, así como Timoteo se había convertido en el modelo a seguir para la iglesia en Corinto, ahora esta iglesia de Tesalónica había copiado ese modelo para todas las iglesias de Macedonia y de Acaya. Dice aquí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, nos imitaron, dice ahí, de tal manera que habéis sido ejemplo, la palabra griega tupos, el patrón, el molde, el estándar, la autoridad, la regla. Dice aquí, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, o sea, el modelo a seguir, no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y quiero llamar la atención en el versículo 4, donde Pablo resalta, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En el caso de mi tía, ella dijo de forma despectiva, reconoció el patrón, reconoció el modelo, pero dijo, no es un patrón o un modelo que me interese seguir. No solamente mi tía, mis otros tíos que iban también dijeron, no, no nos interesa, no es lo que nos agrada, no es lo que nos gusta. Pero en el caso de estos hermanos, dice Pablo, ustedes tomaron la elección. Es decir, si una iglesia el día de hoy no sigue ese patrón, no sigue ese modelo, no sigue esa forma de doctrina, no es porque no tenga la capacidad de entender, no es porque no haya oído nunca, en algunos casos tal vez sí, no es porque no pueda hacerlo, muchas veces es simplemente porque no quieren hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardáis mis mandamientos. Y dice 1 Juan, y mis mandamientos no son gravosos. Cualquier persona en cualquier lugar, bajo cualquier cultura, sin importar raza y cultura ni color, la persona puede oír, puede creer, puede entender y puede reproducir el patrón y puede convertirse en el modelo a seguir para otras personas. Solo es cuestión que elija. La invitación para nuestros hermanos es, si usted se ha dado cuenta que hasta ahora ha perdido el patrón, que hasta ahora ha perdido el modelo a seguir, que ha fallado en cuanto a reunirse el día primero de la semana, en participar de la ofrenda el día primero de la semana, o partir el pan el día primero de la semana, que son los puntos que alcanzamos a ver hoy, o que estamos viendo hoy hasta el momento. ¿He aquí ahora el tiempo aceptable? ¿He aquí ahora el día de salvación? Ahora mismo usted puede tomar la decisión de volver al patrón de Dios, de seguir el patrón de Dios, de agradar a Dios, de hacer las cosas conforme a su autoridad. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, solamente para dejar algunas preguntas a meditar a nuestros amigos, deberíamos de pensar entonces, vimos qué es lo que hacían y vimos por qué lo hacían. Y algo que brilla por su ausencia es, no menciona que había danzas, no menciona que había algunos bailes en la adoración, no se menciona eso. No se menciona que había alguna actuación, no había un show, no había un escenario en el cual pudieran actuar. Había teatro, déjeme le digo, había teatro ya en los días de los apóstoles. Entonces, no había todo eso. Si no lo existía, si no lo tenían ellos, no lo practicaban, nosotros no deberíamos de practicarlo. Ellos tampoco quemaban incienso.
No presentaban a los niños en la adoración, no hacían eso. Los niños no pasaban al frente a cantar, no hacían eso. En la adoración se adora solamente a Dios y ya se nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. No se menciona que la hermandad o que la audiencia hacía sus aplausos. No se menciona todo eso. Entonces, si no se menciona, nosotros deberíamos aprender a evitarlo. Si no se menciona, nosotros no deberíamos de hacerlo porque estamos quebrantando el patrón, el modelo, estamos quebrantando lo que ya se nos dijo. ¿Cuál es la razón por la que deberíamos cambiar el molde? ¿Por qué deberíamos cambiar la enseñanza de los apóstoles? ¿Cómo deberíamos entonces adorar? Porque si no nos sujetamos a lo que es la enseñanza de los apóstoles, bueno, entonces queda a libre elección lo que queramos hacer. Lo que queramos hacer en el momento que hagamos, en el momento que estemos. No importa que alguien esté cantando, no importa que alguien esté orando, no importa. Porque somos libres entonces, ¿verdad? Si no nos queremos sujetar a lo que es el modelo del Nuevo Testamento. Y bueno, una pregunta final es, entonces, ¿cómo adoran en su iglesia? ¿Lo hacen de la forma que lo hacían los apóstoles? ¿Lo hacen de la forma que lo hacían los primeros cristianos? ¿Lo hacen de la forma que cuando el cristianismo era nuevo? Si no es así, entonces, hermanos, amigos, tenemos que volver a las sendas antiguas, a ese camino que ya se nos ha trazado. No sé si quieras comentar algo todavía de aquí, Francisco. Perdón, hermano, me distrajeron que abrieron la puerta. Ah, solamente agradecer, hermano, por esta bendición de poder compartir y estar aquí con ustedes. Por ninguna razón, hermanos, deberíamos de cambiar el patrón. Por ninguna razón deberíamos de cambiar el molde. Las palabras que Jesucristo nos enseñó son espíritu y son vida. Amén. Son palabras de vida eterna. Es para nuestro beneficio, es para nuestra salvación. Mi destino eterno depende de ello. El destino eterno de todos los que estamos adorando ahí en conjunto depende de si seguimos o no ese patrón, ese modo. No debiéramos nunca empañarlo. A mí a veces me disgusta, entiendo por qué lo hacen, pero es impropio. Cuando dicen, no, es que yo le pregunté al hermano y el hermano ha sido predicador durante tanto tiempo, o el hermano es maestro en una escuela bíblica y él es una autoridad. No, solamente hay una autoridad, el Nuevo Testamento. Jesucristo oró para que estuviéramos unidos en la palabra de ellos. Tenemos comunión cuando hacemos lo que ellos dicen, no cuando seguimos un estándar o una autoridad terrenal. Pues hermanos y amigos, gracias, nos pasamos un poquito, pero gracias por habernos esperado y bueno, estamos muy contentos de que nos hayas acompañado, Francisco. Gracias por la oportunidad. ¿Vas a comentar? Gracias por habernos acompañado y Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén. ¿Te despides, hermano? Mis amados hermanos, gracias por su compañía esta noche. Dios me los bendiga siempre. Gracias por compartir en las redes sociales, pero sobre todo gracias por tomar notas. Gracias por estar prestando atención. Por favor, si tiene preguntas, no se quede con ellas. Recuerde que el que pregunta es porque quiere saber. De hecho, el ejemplo probado que tenemos en las Escrituras es de ir cada día a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Pregunte a mi hermano Freddy, pregunte a un servidor, vaya directamente a la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios le guíe. Deje que la palabra de Dios le instruya. Y gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Gracias por la confianza. Mi hermano Matías también, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para toda la familia y para todos nuestros hermanos que están en compañía de nosotros esta noche. Que Dios nos bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Despídete. Gracias, hermanos, por estar esta noche con nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, voy a transmitir.
Hermanos, hasta luego. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gracias por habernos acompañado y soportado hasta esta hora. Dios les bendiga. Del poder de sumergir en ellas y de su resurrección, y que vuelvan a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, que regresen a las sendas del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, del Señor, la senda antigua, los caminos del Señor. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí.